Gracias a Dios por el privilegio de estudiar su palabra siempre. Y es bueno que estamos estudiando el libro de Números. A algunos no les gusta el libro de Números porque dicen es medio aburrido. A veces dicen es medio difícil de entender. Sin embargo, creo que nos hemos dado cuenta que hay muchas buenas lecciones en este libro para cada uno de nosotros. Los domingos en la mañana, así que estamos estudiando este libro. Y esta semana también ustedes han visto las noticias, todos esos problemas en el gobierno, ¿no es cierto? Y había un momento cuando prácticamente el país tenía 2 presidentes, ¿no es cierto? ¿Cuál era? No se sabía. ¿Quién va a continuar? No se sabía. Era un tiempo medio difícil. Un lado dice, el otro lado ha tomado control, el otro lado dice, no, es un abuso de poder. Y así estamos en ese país ahora, ¿verdad? Bueno, creo que ya está más o menos calmándose, ¿no? Pero hay muchos países donde viven en turbulencia así, donde hay mucho abuso del poder. Mis padres fueron a África hace muchos años, casi 25 años atrás, más o menos, fueron a visitar un pequeño país en Togo, se llama Togo, África. Es un país chiquito en el lado oeste de África. Y cuando ellos llegaron, mi papá es carpintero específicamente de cocinas, de las puertitas y de instalar los muebles de la cocina, así que fueron para ayudar a los misioneros, fueron específicamente para instalar una cocina o un par de cocinas. Y mi papá de antemano había fabricado todas las cocinas con buena madera y lo había mandado en un container. Bueno, llegaron a África y el container no. Habían mandado un container en barco y bueno, en verdad ya había llegado, pero estaba en el puerto todavía, por decir como Callao. Y los misioneros obviamente estaban más adentro y todo el país estaba en huelga. Había huelga por todos lados. Y era algo parecido a lo que está pasando aquí en el Perú, con diferentes líderes y diferentes facciones, y cada uno quería agarrar la potestad, y a veces el gobierno está al lado de un candidato y el ejército está a favor del otro, y así estaban. Bueno, mis papás llegaron y no había las cosas, entonces trataron de ayudar en otros proyectos, lo que había en la casa de los misioneros. Nosotros éramos pequeños todavía. Y mis papás un día salieron con una misionera al mercado. Casi como, más o menos como aquí, un mercado libre, aire libre. Salieron, estaban mirando, estaban haciendo sus compras, pero mi papá es profesional fotógrafo también. Entonces él tenía su cámara bonita, grande, y estaba sacando fotos. Creo que también tenía su video, su cámara de video, y también estaba filmando. Y la gente no le gustaba. Y él dice, ¿qué será, no? ¿Qué pasa con esa gente que no están contentos? Bueno, después de unos momentos, la misionera dice, ¿sabes qué? Eso creo que está mal. Algo está pasando aquí, no es muy seguro. Entonces dice, mejor vamos a regresar al carro. Entonces iban camino al carro y la gente se amontonaba alrededor de ellos. Estaban molestos, estaban gritando. Ellos empezaron a asustarse aún mucho más y entonces trataron de meterse en el carro. Era un carro chiquito de 4 puertas. Se metieron en el carro y la gente empezó a agarrar a mis papás a la fuerza. Uno de ellos puso sus manos en el cuello de mi mamá tratando de matarla. El otro estaba luchando con mi papá y la misionera estaba también ahí bajo ataque. Y estaban tratando de sacarlos del carro, empujarlos, botarlos del auto para poder salir. Y la gente estaba todo alrededor. Y mi mamá dice es un milagro porque el hombre estaba agarrando su cuello, pero ella no sentía presión. Normalmente alguien te agarra por el cuello ni puedes respirar, pero ella no sentía nada. El otro que estaba agarrando a mi papá todavía tenía la cámara en sus manos.
Entonces el hombre como que queriendo atacarlo, mi papá estaba usando la cámara como su escudo. Y al final entonces, no sé cómo, pero al final pudieron empujar los dos hombres fuera del carro. Mi papá empujó con la cámara misma, empujó la cámara y todo, y lo botó del carro. Y mi papá grita a la misionera, ¡vamos! Bueno, ella estaba asustada también y estaba demorando, y papá dice, nos va a matar, tienes que correr. Entonces, dice, toda la gente estaba alrededor del carro. Estaban, imagínate, docenas o cientos de personas golpeando el carro por todo lado. Y dicen, en cualquier momento van a romper los vidrios y ahí nos agarran. Bueno, la misionera empezó a avanzar lento, despacio, saliendo. Mi papá está en el asiento postrero. Y de pronto pasa una piedra, rompe todo el vidrio y cae al costado de mi papá. Entra ahí en el carro. Y entonces, bueno, salieron. Después de esto se dieron cuenta, investigando, que el gobierno, un lado del gobierno, había dicho, si alguien viene con cámara, los está filmando, los está sacando fotos, porque están haciendo huelga ilegal. Si alguien viene con cámara, eso es del otro lado, y el día siguiente posiblemente va a mandar el ejército para matar todos los que están en el mercado. Así estaban esparciendo esta información. Y por eso es que la gente se molestó tanto. Bueno, gracias a Dios los misioneros tuvieron algo de amistad con los pueblos y con el jefe, y fueron y conversaron, y al final obviamente salieron salvos y seguros, y también mis papás pudieron recuperar su cámara después de pagar un pequeño dinero. Y eso es un abuso de poder, ¿no es cierto? Cuando hay un abuso de poder, creo que a nadie le gusta, ¿no es cierto? Cuando vemos que alguien está abusando de su posición, nos molesta. Y en este caso, el abuso de poder casi les quitó la vida a mis papás. Muchas veces reaccionamos fuerte contra ese abuso de poder. Pero hoy día lo que queremos ver aquí en Números capítulo 16 es una historia acerca de la rebelión. El título que tienen ahí en sus hojas es Características de rebelión. ¿Por qué? Porque queremos más que Dios nos da. Nosotros por naturaleza queremos más que Dios nos da. Aquí en esa historia vamos a ver en unos momentos unas personas que querían más. Y es la tendencia nuestra, de todos nosotros. Queremos más de lo que Dios nos ha dado. Y el problema, ese es el problema, el punto es rebelión. ¿Qué significa rebelión? Rebelión es levantarse contra Dios con el fin de derrocarlo. Tú dices, ¿derrocarlo? Sí. Yo también tuve que buscar qué significa derrocar. Siempre he escuchado derrotar. Derrocar significa tirar al suelo, como un tipo de motín. ¿Ya? Entonces, aquí notemos, hermanos, en la palabra, vamos a leer en Números 16, desde el versículo 1, por el momento solo vamos a leer hasta el 11. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos. Y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel
acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo, procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Es palabra del Señor. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias te damos por tu palabra tan poderosa, tan viva, tan eficaz. Señor, te agradecemos porque tenemos aquí una palabra más segura. Como dice tu palabra, tenemos una palabra, un mensaje más segura que cualquier otro libro, que cualquier visión o sueño, lo que sea, porque aquí tenemos la palabra eterna. Ayúdanos, por favor, a tener confianza en ti y confiar en lo que dice tu palabra y asegurar, Padre, que también vas a obrar en nosotros a través de tu Espíritu. Padre, suplicamos que obres en cada uno de nosotros a través de tu Espíritu para la gloria tuya y de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro precioso Salvador. Amén. Bueno, hermanos, aquí estamos viendo un grupo guiado por unos cuantos que se levantaron en rebelión. Se levantaron en rebelión. Aquí en versículo 1 vemos 4 líderes, ¿verdad? Coré, Datán, Abiam y On. Se levantaron en rebelión. Ahora, ¿qué es rebelión? Bueno, según la RAI, delito contra el orden público, penado por la ley ordinaria y por la militar, consistente en el levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado con el fin de derrocarlos. Este es rebelión, según RAI, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que estos hicieron? Ellos se levantaron contra Moisés, dice versículo 1 y 2. Se levantaron, versículo 2, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Ahora, está mal cuando una persona está en rebelión. Pero lo que vamos a ver hoy día, hermanos, son algunas características de rebelión. Y una de las características que notamos, número 1, es rebelión empieza con líderes de influencia. Aquí había personas importantes. Esos no eran cualquier joven, cualquier muchacho, ni siquiera era cualquier papá de familia, eran hombres líderes. Por si acaso, yo no sabía esto tampoco, pero estudiando, aprendí que Coré era el primo de Moisés y Aarón. El primo. Era uno de los levitas. Y él era uno de los que servía en el tabernáculo. Los otros también aquí que menciona, Datán, Abiram y On, todos son líderes. Entonces, muchas veces, hermanos, aquí vamos a ver varias características de rebelión, especialmente en cuanto a grupos. Uno, rebelión empieza con líderes de influencia. Él tenía el privilegio de servir a Dios, pero él quiso más. Nota que él no estaba contento solo de tener 3 personas más, él quiso hacer otra cosa. La rebelión número 2 quiere involucrar y juntar más personas a su lado. Quiere juntar un grupo a su lado. La rebelión, especialmente cuando es contra Dios, quiere también un respaldo. Y hermanos, durante esta mañana, si Dios permite, vamos a ver varias características, pero no quiero que estén pensando aquí en la iglesia que podría pasar, o en otra iglesia, sí, me acuerdo fulano, etc. Sino, hermanos, me gustaría que nosotros estemos pensando en cómo esto se manifiesta en mi propia vida. Hermanos, yo me he dado cuenta personalmente cuando estoy molesto con alguien, o digamos de niño, de joven, estoy en rebelión contra un maestro, ¿qué es lo que uno hace? Va y habla con los otros amiguitos, ¿no? ¿Te acuerdas lo que la profesora hizo? ¿Tú viste lo que ella dijo? O es decir, estamos buscando cómo aumentar esta rebelión. Y esa es la tendencia humana. No era suficiente que Coré estaba molesto, pero buscó otros más. Y nota también lo que dice, versículo 2, dice, se levantaron contra Moisés. Rebelión es ir en contra del líder de Dios.
Bueno, cuando yo estaba en, segundo año de secundaria, teníamos un grupo especial. Nuestra clase todos eran músicos. Bueno, el colegio tenía un grupo de música, una orquesta, y para mejorar el horario, nos juntaron todos en un solo grupo y cambiamos, ¿no? Aquí hay matemática, aquí hay ciencia, aquí hay gramática, etc. Pero teníamos una hora donde todos íbamos a la orquesta. Entonces, ese grupo se supone que la mayoría son chicos, bueno, muy inteligentes. Algunos de ellos yo conozco hasta ahora, algunos de ellos han llegado a ser músicos profesionales, tocando a nivel internacional, para ser sincero. Uno de ellos toca el doble bajo. ¿Alguien sabe qué es el doble bajo? Parece un violín, pero es esta altura, de verdad. Un doble bajo se llama, ¿verdad? Y él agarra y tiene que tener un carro grande, ¿verdad? Como combi para llevar solo su instrumento. Y tiene su arco grande. Él toca en una orquesta internacional. Bueno, eran chicos ejemplares en muchos sentidos. Eran chicos con muchos dones. Pero hermanos, llegó el punto que el director del colegio vino a nuestro grupo y dijo, una cosita más y la mitad de esta clase los vamos a votar. Un solo día. Habíamos hecho, yo no era el líder por si acaso en este grupo, pero los otros chicos, mejor dicho, habían hecho llorar a varios profesores. Tanto así que el profesor dijo, una cosa más y vamos a votar la mitad de esta clase. Así era. Y hermanos, es la tendencia, es de querer juntar un grupo, pero debemos recordar, cuando estamos en rebelión es contra el líder que Dios ha puesto, ¿verdad? Uno dice, pero imagínate un gobierno tan malo, tan pecaminoso, un gobierno que está en maldad, lleno de destrucción y asesinos y todo esto. ¿Y tú qué crees que era el gobierno del primer siglo? De los apóstoles. Que uno de ellos literalmente tenía palos en su huerto donde él metía creyentes y los quemaba vivos para alumbrar su patio. Y en este contexto se escribe Romanos capítulo 13, donde el apóstol Pablo dice, sométense a vuestras autoridades. Entonces, cuando Dios dice, debemos someternos a las autoridades, Él no dice, si es que son perfectos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Ninguno es perfecto. No hay ninguna autoridad perfecta, sino Dios. Entonces ellos se levantaron contra el hombre que Dios había puesto. Y nota lo que más dice, a ver, aquí en versículo 3. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. Hermanos, casi parece que están citando en 1 Pedro, donde dice, Dios ha escogido nación santa, ¿verdad? Pueblo escogido de Dios, reyes y sacerdotes. Y de verdad, esta cita viene del Antiguo Testamento. Es como que ellos están citando la Biblia aquí. Todos somos santos. Dios está con todos nosotros. Y ¿sabe qué? En alguna manera tenían razón. Es cierto, si todos nosotros somos creyentes, entonces todos somos santos. Por si acaso, santo en el término especialmente del Nuevo Testamento, santo no se refiere a un sacerdote, un papa, ¿verdad? Alguien tan espectacular como Pedro, Pablo y Juan. No, santo en el término de la Biblia, significado de la Biblia, es uno que ha sido santificado por la sangre de Cristo. De verdad, ese es un santo. Entonces ellos dicen, todos somos santos, todos podemos hablar con Dios. ¿Quiénes son vosotros para decir que ustedes nomás pueden liderar? Y aquí están levantándose contra Aarón. Hermanos, eso es, escúchenme por favor, esa es una característica de herejes y líderes de sectas. Para ser sincero, ¿qué es lo que hacen? Toman una pequeña porción de la Biblia, lo sacan del contexto, lo tuercen para tener su propio respaldo. ¿Me explico? Es lo que hacen los herejes y líderes de sectas.
Sacan una Biblia de su contexto, lo tuercen y lo usan para respaldar su propia posición. Como digo, ellos en cierta manera tienen razón, todos somos santos, pero esto no significa que Aarón no era el sacerdote que Dios había establecido. Hermanos, en el Antiguo Testamento, la ley era el lugar santísimo. Solo puede entrar ¿quién? El sumo sacerdote. La ley en el Antiguo Testamento era solo el sumo sacerdote puede entrar en el lugar santísimo. Si alguien más quisiera entrar, imagínate un joven dice, a ver, vamos amigos, ¿sabe qué? Vamos a ir, vamos. Y abre la cortina, muerto. ¿Quién lo va a matar? ¿Soldados? No, Dios mismo mataba a esa persona. Aun el mismo sumo sacerdote, si él entraría sin haber hecho sacrificio por su pecado, de verdad. Entonces, hermanos, Dios está muy en serio en cuanto a ¿qué? En cuanto a su santidad. Dios nos enseña algo aquí acerca de su santidad. Bueno, estos hombres citaron un texto, pero fuera de su contexto. Y como decimos nosotros, si quieres aprender algo del estudio bíblico, un texto fuera de su contexto es un pretexto. De verdad. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ellos hicieron. Bueno, ellos dicen, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ahora, si nosotros fuéramos Moisés, quizás diríamos, Coré, ¿qué tienes? A ver, vamos a pelear. Bueno, quizás no. ¿Qué es lo que Moisés hace? ¡Pum! Se echa. Es lo que dice, versículo 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Hermanos, la Biblia dice que Moisés es el hombre más manso de la Biblia. De verdad. Ahora, hay otros hombres mansos. Por ejemplo, David, el rey David. Cuando el rey Saúl está atacándole, queriendo matarle, y Saúl entra en la cueva donde están escondidos David y sus hombres, David pudiera fácilmente matarlos, ¿sí o no? Y sus hombres están, ya ves, mira, ahí está, vamos. Dios nos ha dado ese hombre y nuestra potestad, ya es momento. No. En otro momento, el rey Saúl está echado ahí entre todo su ejército, los demás quedan dormidos. Y uno de los hombres de David dice, ¿sabes qué? Yo le voy a clavar al piso ahora. Un solo golpe. Dice, le voy a traspasar con mi lanza, no va a escuchar nada. David dice, no. Es el mismo hombre que había tirado 2 veces su lanza hacia David para también clavarle a la pared. Y David dice, no. Sin embargo, la Biblia dice que Moisés es el hombre más manso de la Biblia. Él, en vez de defenderse, en vez de atacar, lo cual sería quizás la tendencia nuestra, en vez de hacer algo violento, se tira al suelo. Y él dice, ¿sabe qué? Dios va a mostrar quién es su líder. Es lo que dice el versículo 5. Dice, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo. Y entonces él propone una competencia. Esta competencia en cierta manera me hace recordar el profeta Elías, ¿no es cierto? Con los profetas de Baal, y él dice, vamos a ver, ¿quién tiene el Dios verdadero? Aquí es también una competencia. Él dice, ¿sabes qué? Vamos a mirar, vamos a ver quién es el líder de Dios, quién agrada a Dios. Así que cada uno va a tomar su incensario. ¿Qué es un incensario? Bueno, es un lugar donde se pone el incienso. Es como un platillo de metal colgado con cadenitas. Entonces ellos caminaban con esto y el incienso estaba quemando y dejando un olor grato al Señor. Por si acaso, ¿se acuerda que alguien murió en relación con su incensario? ¿Quiénes eran? Los primeros, los mayores 2 hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque hicieron su propio incienso. Lo hicieron, la Biblia dice, en fuego, lo hicieron en fuego extraño. Es decir, lo hicieron a su manera. Hermanos, a Dios no le agrada que una persona busque adorarle a mi manera. Hermanos, no tenemos el derecho de adorar a Dios como nos guste.
Tenemos que adorar a Dios según la Biblia. Según la Biblia. Bueno, entonces Moisés respondió y él continúa hablando aquí, mencionando qué tipo de competencia será. Y nota lo que dice el versículo 9. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová? Y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Qué es lo que Dios dice? Dios dice, levitas los he escogido. ¿Y qué dicen los levitas? ¡Queremos más! Y esa es la tendencia humana. De siempre querer más de lo que Dios provee, ¿no es cierto? Si Dios nos da algo, siempre queremos un poco más. Perdón, no sé qué pasa con el audio. A ver, si Dios nos da algo, siempre queremos un poco más, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto ese meme. Hay un muchacho que está en silla de ruedas y a él le encantaría tener poder de caminar, ¿no es cierto? Y el que camina está mirando a otro con bicicleta. Él dice, ¿cuánto quisiera mi bicicleta? Tener una bicicleta propia. Y el que tiene bicicleta está mirando a alguien en moto y dice, si yo tuviera una moto, yo estaría feliz. El que tiene la moto está mirando a alguien con su carro y él dice, y si yo tuviera un auto, ahí sí estaría contento. Y el que tiene el auto está viendo con alguien con un auto nuevo, deportivo. Y él dice, si yo tuviera así, estaría feliz. ¿Se dan cuenta? Nunca estamos contentos. Bueno, esos hombres no estaban contentos tampoco. Eran siervos del Señor. Dios les dio el privilegio de servirles, de ministrar delante de la congregación. ¿Y qué pasó? No estaban felices. Ellos dicen, queremos más. Queremos más. Número 5, rebelión nunca está contento. Quiero que cada uno se examine esta mañana. Tú dirías, yo tengo un corazón contento. Estoy satisfecho. Estoy feliz con lo que Dios me da. Porque sabes que la Biblia menciona en otras partes, muchas otras partes, la Biblia cita esa historia. Lo cita en los Salmos, lo cita en el Nuevo Testamento, lo cita en muchas partes. Y dice, ¿sabes qué pasó con Coré y sus hombres? Ellos codiciaron. Codiciaron. ¿Qué es lo que hicieron? Quisieron más de lo que tenían. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Estamos contentos? ¿Estamos satisfechos? ¿O estamos codiciando más de lo que tenemos actualmente? Si yo tuviera esto, si yo tuviera el otro, si yo tuviera uno un poco más nuevo, si yo tuviera una casa más grande, si yo tuviera... Y nunca terminamos. Bueno, esa es otra característica de la rebelión. Lo que dice, por favor, versículo 11. Moisés está hablando todavía a ellos y dice, por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra, ¿qué dice? Jehová. Entonces, hermanos, notemos otra característica de rebelión en sí. No es solo contra el líder de Dios, pero en final es contra Dios mismo. Rebelión, para ser sincero, no es simplemente contra un ser humano, es contra Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno se rebela contra su líder, está diciendo, Dios, si yo estuviera en tu trono, yo podría ser mejor que tú. Yo pudiera escoger un líder mejor que tú has escogido. En verdad, yo sería mejor que el líder que tú has escogido. ¿Se dan cuenta la arrogancia de todos nosotros? Bueno, hermanos, continuamos aquí. Rebelión es finalmente contra Dios. Pero no solo eso. Entonces, ahora vemos algunas conversaciones. Número 2, hablaron de la rebelión. Moisés va a Datán, versículo 12, y Abiram dice, venga. Ellos dicen, no vamos a ir por nada. No vamos a ir por nada. No queremos escucharte, no queremos hablar. ¿Por qué? Versículo 13, ¿es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente.
ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Rebelión abierta. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Número 7, rebelión busca ofensas o más ofensas del otro. Rebelión siempre está buscando más ofensas del otro. Casi inventando, podríamos decir. ¿Por qué? Porque aquí está Moisés y Aarón. ¿Qué están haciendo ellos? Están siguiendo esa columna de nube. Ellos dicen, ¿sabe qué? Dios dice, vamos allá, pero vamos aquí. ¿Eso hicieron? No, nunca. Están siguiendo a Dios. Y era obvio, por si acaso, nadie está preguntando, ¿y dónde está la nube? A ver, no, ahí está. Tremenda columna de nube de día y fuego de noche. Entonces están siguiendo a Dios. ¿Y qué dicen ellos? Dicen, ¡hey! No nos has metido en la tierra prometida. Dice, ahí en Egipto había leche y miel. Y ahora, la tierra que prometiste. Están buscando ofensas contra el líder de Dios. Están queriendo culparles a ellos. Y eso es algo más que vemos aquí, número 8. Rebelión culpa a otros por sus problemas. Rebelión culpa a otros por sus problemas. Pregunto, aquí en capítulos 13, 14, 15, ¿qué hemos visto? Mandan los espías, ven a la tierra prometida, vuelven y dicen, sí es bonito, pero es imposible. No podemos entrar. Son gigantes, nos van a matar. Parecemos langostas contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La culpa, ¿quién la tiene? El pueblo. Moisés quiso entrar. Y más bien no pudo. Hermanos, no hemos llegado todavía a Números 20, donde vemos qué cosa. Moisés golpea la roca. Todavía él está con la expectativa de que va a poder entrar. ¿No es cierto? Él quería entrar. Aarón quería entrar. Josué y Caleb querían entrar. Y los otros 10 no. Y toda la población ha desconfiado en Dios. Esa es otra característica de la rebelión. La rebelión empieza con sus quejas, supuestamente defendiendo los derechos de la gente. No, somos santos todos nosotros. Pero al final se da cuenta que simplemente están queriendo culpar a otros por sus propios errores. Y esa es la tendencia común, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes tienen 2 hijos o más? A ver, ¿tienen 2 hijos o más? Ok, la mayoría de los adultos tienen 2 hijos o más, 2 o más hijos. Bien, entonces ustedes, me imagino, todos se acuerdan, cuando eran niños, siempre aceptaron la culpa por sus errores. Eso es lo que hacen los niños, ¿verdad? Tú entras y encuentras una vasija rota y dices, a ver quién lo hizo. Y primerito sale, sí, es mi culpa. ¿Así hace? No. ¡Fue él! ¿Sí o no? ¿Por qué están peleando? Porque él me pagó primero. ¿Sí o no? Es la tendencia común, querer culpar a otros. Siempre. Y eso hacemos, ojo, como adultos también. ¿No es cierto? Yo lo he hecho. A veces culpo a mis hijos por llegar tarde cuando es mi culpa. ¿Verdad? A veces nosotros como adultos decimos, bueno, yo soy así porque mi papá era alcohólico. ¿Verdad? ¿Tú no tienes tu propia capacidad de escoger? No, es que mi papá era un hombre violento, entonces por eso yo tengo mucha ira. ¿O sí? ¿Dios no te ha salvado? ¿Cristo no puede romper esas cadenas? ¿Dios no es capaz de librarte de esa historia? Claro que lo es. Y la Biblia dice que nosotros todos escogemos pecar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo, hermanos, que esparció la rebelión. Mira lo que dice aquí, versículo 15.
Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni en ninguno de ellos he hecho mal. En otras palabras, Moisés dice, yo no he aprovechado mi posición. Ahora, en nuestro país, aquí, todos se aprovechan su posición, ¿verdad? Un policía, si está adentro en la comisaría, ¿qué hace? Paga para que vaya a carretera. ¿Por qué? ¿Le gusta pararse en el sol? No, ¿le gusta? ¿Sí o no? Claro, pagan para ir a carreteras. Quiere ser policía de carretera, ¿por qué? Señor, está sin brevete, pero podemos arreglar. ¿Sí o no? Así está. ¿Por qué? Porque hay mucho abuso de autoridad. Y muchos usan su autoridad para abusar de otros. Y aprovechan sus autoridades para sacar beneficios. Pero Moisés dice, no he quitado ningún asno, no he aprovechado, en otras palabras, en ninguna manera, versículo 15. Pero mira lo que dice. A continuación, aquí Moisés menciona, vamos a tener otra vez, está explicando mañana, vamos a tener otra vez la competencia, la prueba. Y mira lo que dice 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Entonces esta rebelión empezó con uno, ¿verdad? Y de ahí pasó a dos más. Y de ahí uno más, On. Entonces ahí están 4. Pero después pasó a ¿quién? A 250 personas más. Y de ahí pasó a ¿quién? Toda la congregación ahora está en contra de Moisés, en contra de Dios. Toda la congregación está en contra. Hermanos, esa es otra nota que vemos, es que cuando uno está en rebelión, no está contento de rebelarse solo. Cuando uno está molesto con su líder, ¿qué hace? ¿Sí o no? ¿Has visto? ¿Has escuchado? ¿Sabes lo que fulano hizo? Y va chismeando y calumniando. Hermanos, estoy seguro que en cualquier iglesia, estoy absolutamente seguro que en cualquier iglesia la calumnia y el chisme ha hecho más desastre que casi cualquier otro pecado. ¿Por qué? Bueno, Santiago dice que nosotros tenemos pleitos y guerras, ¿por qué? Por la maldad en el corazón, ¿verdad? Codiciéis, dice Santiago. Bueno, a continuación lo que notamos aquí es esparció la rebelión. Y número 9, rebelión crece en personas sin sabiduría. Rebelión crece en personas sin sabiduría. Esas personas, en vez de decir, ¿sabes qué, Coré? Tú estás mal, estás pecando, Dios te va a juzgar. Toda la congregación ya se juntó tras ellos. Entonces, versículo 20, nota, aquí Dios dice a Moisés y Aarón, versículo 21, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Y qué hacen ellos? ¡Sí, Señor, hazlo! ¡Mande el fuego! ¡Estoy harto! ¿Qué dice? Versículo 22, ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? Ahora, en verdad no era uno solo, ¿verdad? Pero ellos están diciendo, hay un líder acá, hay un responsable, o por lo menos podríamos ser un pequeño grupo. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, 24, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a toda la congregación, diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram, en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron en las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto, ahora imagínate, 2 millones de personas, probablemente como un valle quizás, que todos pudieran ver, pero por lo menos miles y miles de personas están mirando esta situación.
Moisés dice, apártense de las tiendas. Entonces todos se retiran. Están mirando, ¿qué va a pasar? 28, dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Él dice, yo soy siervo de Dios nomás. No es por mi decisión. Moisés ni siquiera quería ir por ellos, ¿verdad? Dios quiso mandarle con el zarza ardiente, ¿verdad? Y Moisés dice, no. Dios lo mandó. Mira lo que dice, si como mueren, versículo 29, todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Pero, 30, más si Jehová hiciere algo nuevo en la tierra, abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, literalmente la traducción podría ser inmediatamente cuando cesó de hablar. No fue ahí esperando a ver qué va a pasar. Moisés termina de hablar y ¿qué sucede? ¡Hum! La tierra los come toditos. Desaparecieron. Ya no había. Tú dices, ¿qué pasó? Bueno, hermanos, quizás es un terremoto. Tú dices, ¿terremoto es un milagro? Lo es cuando solo traga a estos rebeldes con sus carpas y a nadie más, en un lugar muy específico, y después vuelve a cerrar, justo cuando Moisés termine de orar que así hiciera. ¿No es cierto? Y entonces los tragó a todos ellos. Y no solo esto, algunos dicen, ¿y qué de los 250? ¿No les pasó nada? Sigue leyendo, versículo 35. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Dios mandó fuego a quemar los otros 250. Entonces Dios está respondiendo a la rebelión. A Dios no le gusta la rebelión. La Biblia dice más bien en 1 Samuel 15, 23. La rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Entonces, ¿qué dice Dios? Para él rebelión no es pequeña cosa. Para él rebelión es como un brujo que adora abiertamente a Satanás. De magia negra. Para Dios rebelión no es cosa pequeña. Para Dios rebelión es grave. Entonces Dios los quemó. Y note el número 10 aquí en sus hojas. Número 3 es respuesta divina a la rebelión. Dios aquí respondió con un milagro. Y número 10, rebelión siempre termina mal. Rebelión siempre termina mal. Ahora, eso significa que si tú te rebelas contra la autoridad, contra el gobierno, contra el pastor, etcétera, que Dios te va a tragar en un hueco en la tierra. Puede ser. No lo sé. Pero muchas veces no lo hace así, ¿verdad? Normalmente no esperamos esto. Pero lo que sí debes tener por seguro es esto. Cuando una persona se rebela contra Dios, entonces siempre termina mal. Está pecando. Está ofendiendo a un Dios santo. Y va a haber recompensa. Ahora, ¿a quién de ustedes le gustan los recuerdos? A ver, ¿alguien ha viajado a otro país? ¿Ok? Algunos han viajado a otro país. Cuando vas a otro país, ¿has comprado recuerdos? ¿Te gusta comprar recuerdos? Si yo voy algún día a Europa, algo así, quiero visitar algunos sitios como la Torre Eiffel se llama, ¿no? Algo así. Tú has conocido, ¿no? Si yo iría, creo que por seguro voy a sacar fotos, obviamente, pero me imagino uno de esos torres también así chiquititos, ¿no? Que venden por todos lados. Seguro que lo hacen en China, pero igual es un recuerdo, ¿no? Igual es un recuerdo. Y aquí entonces vemos que a Dios también le gustan los recuerdos. ¿Sabías esto? A Dios le gustan los recuerdos. A ver, mira. Mira lo que dice 30.
Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Son santificados y serán como señal. Otras traducciones dicen recuerdos a los hijos de Israel. Entonces, eso es lo que hicieron. Hicieron un recuerdo. ¿Tú dices de qué? De los incensarios. Hermanos, yo creo que Dios, el fuego que mandó, quemó prácticamente todito. Yo creo que quedó ceniza nomás de esos hombres. Pero entre las cenizas había unos platillos de metal. ¿Cuáles eran? Eran los incensarios. 250 hombres estaban, ¿verdad?, con sus incensarios. Dios dice, júntalos, ya son santos, el fuego de Dios consumió y el fuego de Dios mandado desde el cielo los ha santificado a costa de la vida de esos hombres. Entonces ahora Él dice, con este metal vas a cubrir, vas a hacer una tapa para el altar. Y cuando en el futuro los hijos de Israel miraran al altar, van a ver ahí la tapita y van a recordar, no vale rebelarse contra Dios, ¿verdad? No vale rebelarse contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios no juega con la rebelión. Bueno, entonces esto hicieron y se supone que ahora aprendieron su gran lección, ¿verdad? ¿Cuál es la lección? No es como que cualquiera pueda acercarse a Dios. Más bien, nadie puede acercarse a Dios por sí mismo. Tú dices, yo pensé que podríamos. No, solo podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Solo podemos acercarnos a Dios Padre a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es santo y no lo somos. Tú dices, ¿pero qué del sacerdote? Él no era perfecto tampoco. No, por eso tenía que hacer sacrificio. ¿Y sabes qué dice Hebreos? Hebreos dice, tenemos un sumo sacerdote mucho mejor que aquel sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo. El sumo sacerdote que fue tentado en todo sentido, igual que nosotros, pero sin pecado. Él se ofreció una sola vez por los pecados, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Si Él no fuera perfecto, no podía llevarnos a Dios Padre. Y Él, Dios el Hijo, ha dado su vida para que pudiéramos nosotros acercarnos a Él. ¿Sabes qué pasó mientras que Jesucristo estaba en la cruz? ¿Se acuerdan? Se rompió algo. ¿Qué es lo que se rompió? El velo. ¿Cómo se rompió? Desde arriba hasta abajo. Desde arriba hasta abajo. Ahora, esto no era una cortina como esta acá, por si acaso. Esta cortina se rompe así nomás, de verdad. Incluso se ha roto, ya hemos tenido que cambiar. Ese velo, esta cortina que tenía entre el lugar santísimo y el lugar santísimo, era varios centímetros de grosor. Eran muchas telas juntas, eran pieles y muchas cosas juntas. Es decir, era fuerte. Y Dios lo rompió desde arriba abajo. ¿Por qué? Porque Cristo entró y abrió el lugar santísimo. Y cualquier que se acercara a Jehová a través de Jesucristo será salvo. Y cualquiera que intentare acercarse a Dios Padre sin Jesucristo será muerto. Le pasará el mismo fuego como vemos en este capítulo. Entonces se supone que ahora sí el pueblo entendió, ¿verdad? Ahora sí el pueblo dijo, wow, vamos a respetar a Moisés y Aarón. Ya no vamos a rebelarnos, ¿verdad? Ya no vamos a quejarnos, ya no vamos a murmurar, ya no vamos a hacer nada porque mira lo que ha pasado. Equivocado. Mira 41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¡Wow! Espera. Ellos vienen y dicen, ¿tú has matado a Coré? Ahora, ponte. A ver, piensa conmigo. Si Moisés puede abrir la tierra y tragar a cualquiera que él quiera,
¿Tú crees que sería muy inteligente ir a murmurar contra él? ¿Te das cuenta? Si él tuviera esta potestad, creo que no sería buena ir en su contra. Y peor, ¿por qué? Porque están quejándose nuevamente contra Dios. Bueno, hermanos, creo que hemos aprendido muchas cosas a través de este pasaje de la Biblia. Y para terminar aquí, vemos que nuevamente Dios mandó una plaga. Y Aarón tuvo que tomar el incensario y entrar en la plaga y pararse entre los muertos y los vivos. Y así la Biblia dice, paró la plaga. Y ese es un trabajo que tenemos nosotros ahora. Si eres hijo de Dios, es de ir de los muertos hacia los vivos, proclamando el sacrificio de Jesucristo, para que pare la plaga y que más personas no mueran, sino que vengan al arrepentimiento, porque es el plan de Dios. Vamos a orar, por favor.